Hola, soy Jorge, tengo 23 años y actualmente estoy estudiando Administración de Empresas en TecMilenio. Voy a empezar a cursar el quinto semestre y decidí estudiar esto porque es algo que me gusta mucho. Creo que al final un administrador puede dedicarse a diferentes cosas dependiendo sus gustos y dependiendo sus conocimientos. Un administrador adquiere y utiliza recursos para cumplir objetivos y obtener beneficios. Busca que utilizar los recursos de la empresa de la manera más óptima, de la manera más eficiente para poder obtener los beneficios que corresponden. Tiene muchísima capacidad de adaptación. Como decía al principio, un administrador puede dedicarse a lo que él quiera, puede trabajar en cualquier departamento de una empresa o ya sea en áreas gerenciales. Algunas de las cosas que hace es fijar objetivos corporativos, asignar funciones y actividades y verificar que lo planeado se esté llevando a cabo de la manera más adecuada. Si no es así, puede formular estrategias para que los objetivos de la empresa se cumplan. Está capacitado para planear, organizar, dirigir y controlar un sector de la empresa o toda la empresa misma. Y como decía al principio, puede trabajar en diferentes departamentos, ya sea recursos humanos, contabilidad, marketing, el área legal, negocios, compras, entre otros. Puede trabajar en lo que él quiera dependiendo sus gustos y dependiendo sus conocimientos. Y se puede adaptar muchísimo cambiando de departamento a otro si se especializa en él. Sin embargo, yo no pude encontrar el código de ética de administración de empresas, por lo que me fui a la parte de contabilidad, que es un área que también me gusta mucho y a la cual yo estoy planeando en especializarme cuando acabe administración de empresas. Un contador que hace, administra los gastos e ingresos de una empresa, estudia los movimientos financieros y de esta manera se puede dar cuenta de la situación actual en la que se encuentra una empresa, si es buena, si es mala, y en caso de que sea mala, las cosas que tiene que hacer, los objetivos que tiene que hacer, las estrategias que tiene que hacer para cumplir los objetivos. Puede trabajar en el sector público o en el sector privado, ya sea en firmas contables, en organizaciones comerciales o gubernamentales. Ahora ya les voy a hablar un poquito de el código de ética de contabilidad. A lo largo de la historia se ha necesitado de la contabilidad para tener un control de los recursos desde las culturas prehispánicas hasta el día de hoy, pero esto se empezó a regular más con un código de ética a partir de que se creó en México el IMCP en 1923, que es el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México. A partir de que se creó esta organización, ya se empezó a regular más tanto las normas como la parte ética que tenía que seguir un contador para seguir con rectitud su trabajo. 2 años después de que se creara esto, en 1925, se estableció un reglamento de ética profesional. Todavía no era un código como tal, simplemente era un reglamento con 16 artículos que los contadores tenían que seguir. En 1955 este reglamento se actualiza debido a que la contaduría fue cambiando y se fueron trayendo más cosas, y de 16 artículos pasan a ser 31, dividido en 6 capítulos. Después, en 1968, se crea el Código de Ética Profesional. Pasó de ser un reglamento a ya un código. Y a lo largo de los siguientes años se fueron haciendo diferentes actualizaciones, diferentes ediciones, porque la contabilidad se fue actualizando y se fueron necesitando diferentes normas para tener controlado y tener bien actualizadas las normas que se tenían que seguir. Por ejemplo, en 1976 se actualiza este código y se crea la segunda edición, y ya eran 47 artículos con 5 capítulos. La tercera edición fue en el 79 con 56 artículos, la cuarta en 1999 con 60 artículos,
La quinta fue en el año 2001 con 63 artículos, la sexta en el 2005 con 67, la séptima en el 2006, la octava edición fue en el año 2009. Y aquí algo importante que pasó es que ya no únicamente fue el Código de México, sino que se juntó con el Código Internacional de la IFAC. La IFAC es un organismo internacional de los contadores que igual se encargan de hacer normas y de ver que éstas se cumplan, y el código de ese entonces se juntó con el código de la octava edición para crear un código mucho más completo, y a partir de ese año ya fueron de la mano los dos, creando un código muchísimo más actualizado, muchísimo más completo, y que abarcaba diferentes áreas que un contador debía de seguir para hacer su trabajo con ética. En el 2010 se adoptan las NIA, que son las normas internacionales de ética que tenía que seguir un contador, y hoy en día estamos en la 11ª edición del Código de Ética que se estipuló en el año 2018. Como tal, no hay personajes físicos que hayan influido en estos cambios del código de ética. Más bien han sido las organizaciones que ya mencioné, tanto el IMCP, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y el IFAC, que es el International Federation of Accountants. Estos dos organismos son representantes y velan por los contadores de México y del mundo. Además, crean las diferentes normas que estos deben de seguir, se aseguran de que se estén cumpliendo y son las encargadas de hacer las sanciones en caso de que no se cumplan. Ya hablando un poquito del código del año 2018, que es la 11ª edición, pude observar que todos los artículos que este tiene se dividen en estos 5 principios, que son integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Todos los diferentes artículos que tienen van dirigidos a estos principios, son regidos por estos principios, de modo que un contador pueda hacer su trabajo éticamente y no se pueda ver afectado en él y no pueda ver afectados a las personas para las cuales él trabaja y para las cuales él está prestando su servicio. Al trabajar con la parte financiera, con dinero, un contador tiene que trabajar con ética, tiene que seguir con rectitud todos sus principios, todas estas normas, porque el trabajar con dinero es algo muy delicado. Puedes afectar mucho a las personas en caso de tomar malas decisiones, y estas decisiones incluso pueden llevarte a ti o a terceros a la cárcel, o puedes tener diferentes consecuencias que te pueden afectar mucho o a otras personas. Es por esta razón que los contadores tienen que trabajar mucho con ética. En la parte de integridad, los contadores tienen que actuar con sinceridad y honestidad en todas las relaciones profesionales y empresariales. Objetividad, en tal como lo indica el Código de Ética, se trata de no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia de terceros predominen sobre los juicios profesionales. En competencia y diligencia profesional, se trata de mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o empleador reciba un servicio adecuado, basado en los últimos avances de la práctica contable, de la legislación, de las técnicas y de la actuación oportuna de acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables. Esto significa que el contador se tiene que ir actualizando constantemente. Confidencialidad hace referencia al respeto de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales. Implica no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla. También incluye el no hacer uso de la información en beneficio propio o de terceros. Esto significa guardar los secretos que una empresa tiene y guardar la confidencialidad que ésta tiene. Comportamiento profesional.
Los contadores públicos deben cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que puede desacreditar a la profesión. Todos los artículos que el código tiene van basados en estos principios. Se me hace que es un código bastante fuerte, un código bastante completo y un código que no tiene lagunas. Esto por el mismo hecho de que constantemente se va actualizando. Van habiendo diferentes ediciones año tras año y esto hace que las normas que hay en él se vayan actualizando. Por lo mismo que le había mencionado de que el trabajar con dinero, el trabajar con la parte financiera de una empresa es bastante delicado, por lo que las normas tienen que estar siempre bien actualizadas, bien definidas para que un contador pueda seguirlas. Además, se me hace que el código dice lo que un contador tiene que hacer y también dice las sanciones que este tiene que tener en caso de no cumplirlo. Entonces se me hace un código bastante completo, por lo que yo no agregaría ninguna otra cosa. Simplemente sería cuestión de seguir estas normas a la hora de ser un contador. Por esta razón creo que el código de ética de un contador está completo y no le agregaría otra cosa. Muchísimas gracias.